De verdad, dar lo mínimo es lo que te va a permitir subir a lo que quieres. De verdad, y romper las reglas porque todos los demás lo hacen es lo que te va a permitir subir al lugar que quieres. O eso es lo que te define a ti como persona. Así eres tú. ¿Realmente así eres tú? Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde hablamos de cosas que nos hacen mejorar todos los días. El día de hoy quiero que hablemos de un tema bastante personal y es el valor que te das a ti mismo como ser humano. Este tema vino de inspiración que estaba viendo el programa de un compañero de trabajo, bueno, anterior compañero de trabajo, el Carlos Turpo. Él tiene un podcast que se llama La Hora del Café y justamente entre una de las anécdotas que estaba hablando en su podcast, me pareció muy interesante porque hablaba de el precio que le pone la gente a su amistad, ¿no? Estaba contando una anécdota referente a ese tema. Y me captó, me captó algo muy interesante y es que sí, ¿qué valor le pones no solamente a tu amistad? ¿Qué valor te pones a ti mismo como persona? Porque al final de la historia, el valor que tú tengas, te lo pones tú mismo, en base a tus acciones, en base a tus pensamientos, en base a tu ética, en base a muchas cosas. No vengo aquí a hablar de temas subjetivos, no vengo a hablar aquí acerca si estás a favor o en contra de algún partido político o si estás a favor o en contra de algún sistema económico. No vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de tus acciones, cosas que realmente son las que tú puedes controlar. ¿Serías capaz de irromper las reglas para ayudar a alguien? ¿Serías capaz de irromper las reglas para beneficiarte tú mismo? ¿O eres de esas personas que piensan que las reglas son cosas irrompibles e inamovibles? Todas estas cosas nos definen a nosotros como seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué tanto valor te pones tú mismo? ¿Qué tanto valor te pones tú a las cosas? Yo definiría el valor de la persona, de tu persona, en diferentes ámbitos. Tienes tu valor como amigo, tienes tu valor como persona, tienes tu valor como trabajador, tienes tu valor como pareja y tienes tu valor como miembro de la sociedad. En todas estas cosas puedes ser completamente diferente. Tú puedes ser un excelente trabajador y puedes ser no muy buena persona para la sociedad. Tú puedes ser muy bueno con tu pareja y no ser muy bueno con tus amistades. La pregunta es, ¿qué tanto valor te pones a tú mismo y qué tanto te esfuerzas para ser bueno en base a las cosas que acabo de mencionar? Es importante que todos nosotros nos pongamos un altísimo valor como seres humanos. Yo no quiero que alguien valúe mi amistad o yo no quiero que alguien valúe mi pareja o mi relación, o yo no quiero que nadie evalúe mi trabajo como mediocre, como pobre, como simple. No es lo ideal. Estaba escuchando la anécdota de Carlos en este podcast y básicamente él decía que si le estás poniendo valor monetario a tu amistad, eso realmente no es una amistad. Y me parece muy interesante porque ¿cuántas veces nosotros no ponemos un valor a una cosa importante para nosotros? No, es que yo no puedo tener este trabajo por esta o esta razón. No, yo no puedo tener esta relación por esto o esto. ¿Qué tanto valor le pones a tus características como persona? Y ese es el valor que le estás dando a ti mismo. Entonces te invito a que reflexiones estos ámbitos, estos diferentes ámbitos. Amistad, persona, trabajo, sociedad y pareja. Te invito a que los reflexiones y te pongas tú mismo con honestidad un valor del 0 al 10, del 1 al 10, el que tú quieras. Ponle un número y date cuenta qué tanto le estás dando prioridad a esas cosas en tu vida. Si valen la pena darle prioridad en tu vida y si quieres mejorarla. Porque habrán personas que colocarán, no, yo en mi trabajo doy un 2 de 10 y con eso estoy feliz. Puede que con eso estés feliz, pero la pregunta es, ¿realmente un 2 de 10 en tu trabajo o a nivel laboral o a nivel de proyecto, como lo quieras llamar, de verdad va a permitirte a ti subir al punto al que quieres? ¿De verdad dar lo mínimo es lo que te va a permitir subir a lo que quieres? ¿De verdad y romper las reglas porque todos los demás lo hacen
es lo que te va a permitir subir al lugar que quieres. O eso es lo que te define a ti como persona. Así eres tú. Realmente así eres tú. Yo no creo encontrar a nadie en este planeta que esté dispuesto a admitir que es 100% mediocre. Yo no creo encontrar a nadie en este planeta que me diga, no, sí, yo soy mediocre, a mí no me importa. Que voluntariamente que admita que es mediocre, me parece muy surreal. Porque todas las personas tienen o quieren tener una alta estima de su forma de ser, de su forma de pensar y de sí mismos. Y siempre valorarán su ética y su moral y sus acciones como las más altas. Entonces, si es así, pero luego te sientas con un cuaderno y divides estos 5 puntos que les acabo de mencionar, y resulta que en alguno de estos puntos tienes un 2, tienes un 1, tienes un 3, no llegas ni al mínimo para poder pasar, por así decirlo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para poder aumentar estos números? Te invito a que lo reflexiones. ¿Cuáles serían las puntas, las aristas de cada una de estas cosas que yo utilizaría para medirme a mí mismo y que pueden ayudarte a ti a medirte a ti mismo y anular y ayudarte a analizar la situación? Porque es importante que entiendas que no solamente lo estás haciendo para colocar un número, aceptarlo porque, es que así soy yo y ya. Y ver qué puedes mejorar si así lo deseas. Ver en qué puede mejorar si así quieres. Lo primero sería tus principios. Los principios es básicamente aquello que define a una persona como ser humano a diferencia de otros animales. Así es sencillo. Los humanos tenemos principios que, a pesar de que instintivamente querramos hacer algo, no lo vamos a hacer. El día de ayer estaba viendo un podcast donde hablaban de la religión y el pecado y decían justamente que el pecado es una lista de cosas que el ser humano sabe que quiere hacer, pero que sabe que no debe hacer, en base a su concepto religioso, ¿ok? O en base al concepto de la religión. Pero me parece interesante porque podríamos extrapolar eso a una lista de valores y principios. Yo sé que yo no puedo salir a matar a alguien. Yo sé que yo no puedo salir a golpear a alguien. Yo sé que yo no puedo hacer ningún acto violento a ninguna persona, porque eso está mal. Pero aparte de eso, porque está en contra de mis principios, está en contra de mis valores. Entonces, tus principios, que son lo que te hacen a ti como persona, son los que me motivan y me hacen actuar y ser de la manera en la que soy en todos estos ámbitos, como amigo, como pareja, como miembro de la sociedad, como trabajador y directamente hacia mí. Por ejemplo, yo soy una persona que es fiel creyente de que las normas están para seguirse, que pueden ser un poco flexibles, pero que tienen que seguirse, no se tienen que romper. Y aplico esa normativa en todos los aspectos de mi vida. Y así sucesivamente. Mis principios son los que me definen a mí como persona y es lo que me permite a mí definirme un valor en base a las perspectivas diferentes a los 5 puntos que les acabo de mencionar. Después de eso, vienen tus metas. Tus metas es aquello que no has logrado pero que quieres lograr. Definición muy fácil. ¿Qué metas tienes tú en alguno de estos ámbitos? A nivel laboral, a nivel de pareja, como ser humano en la sociedad, lo que sea. Cuando tú tengas definidas estas metas, sabrás qué pasos dar para lograr esa meta. Y valora si tus principios van de la mano con esta meta. Por ejemplo, si mi meta laboral es tener un podcast que sea amistoso, que sea abierto, que permita ayudar a las personas, que todas las personas que se sienten a escuchar este episodio o todos los episodios se sientan mejor y sientan que aprendieron, aunque sea algo nuevo, aunque en 5 minutos hayan aprendido algo nuevo. Si ese es mi objetivo, si esa es mi meta con este proyecto que yo tengo, mis principios están de la mano con esto. Estoy hablando de temas valiosos, estoy hablando de cosas importantes, estoy intentando ayudar a las personas o estoy simplemente hablando de cualquier cosa, estoy perdiendo el tiempo, estoy hablando de la vida de los demás. Esas son las cosas que uno tiene que valorar en base a tus principios, si tus principios van de la mano con tus metas. Y eso te va a ayudar a ti a determinar un valor. Y por último, son los objetivos. ¿Cuál es la diferencia que veo yo entre metas y objetivos? Una meta es eso que yo quiero lograr.
una sola cosa que yo quiero lograr. Ayudar a las personas con mi podcast, por ejemplo. ¿Cuáles son mis objetivos? Que sea un podcast amistoso, que sea un podcast abierto, que sea un podcast donde las personas puedan opinar y puedan conversar, que sea un espacio donde yo pueda abrirme con mis experiencias y mis vivencias, que pueda utilizar las experiencias que yo tengo tanto en mi vida como en lo que he vivido y la vida de otras personas hasta cierto punto utilizarla de ejemplo, como en el caso que acabo de hablar de Carlos, que yo no estoy hablando de la vida de Carlos, estoy hablando de una anécdota gracias a algo que Carlos contó en su propio podcast. Y utilizar estas cosas, esos son mis objetivos. Entonces, si yo agarro mi meta, coloco la lista de objetivos y tengo abajo mis principios, que son la base para poder yo lograr esas cosas, ahí determino el valor que yo tengo como persona. Ahí determino yo el valor que tengo a nivel de proyectos. Soy una persona dedicada, soy una persona seria, estoy consciente, tengo un plan, tengo unas metas, tengo unos objetivos. Pero si desafortunadamente tienes un proyecto, y esto lo he visto mucho, y le preguntas a la persona, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No, bueno, yo quiero ser youtuber. Ok, ¿cómo quieres ser youtuber? O sea, ¿qué quieres hacer? Ah, no sé. Yo voy a prender la cámara y veo qué hago. Ok. ¿Y qué quieres hacer? O sea, ¿tienes algún tema, algún objetivo? No, no. No, yo voy a hablar de mi vida y voy a mostrar a la gente mi vida. Perdóname, pero necesitamos hablar de ese tema. ¿Me explico? O sea, es una situación donde cada persona, y esto puedes aplicarlo para todo. ¿Cuál es mi meta como pareja? ¿Cuál es mi meta como miembro de la sociedad? ¿Cuál es mi meta como amigo? ¿Y cuál es mi meta interna? ¿Qué quiero yo lograr para mí? Después de colocar todas estas cosas y hacer este pequeño cuadro donde valoras todas estas cosas, donde pones tus principios, tus objetivos y tus metas, analiza de corazón y ve el número que te pusiste a ti mismo al principio y valora y evalúa si de verdad el número va de la mano con lo que quieres lograr. Y evalúa lo que debes cambiar y evalúa las cosas que puedes cambiar para poder lograr aumentar ese número si así lo deseas. Porque habrán personas que no querrán valorar una amistad tanto como querrán valorar otras cosas. Y es cuestión de cada quien, ¿no? Es cuestión de respetar las opiniones y la subjetividad de cada persona. Hay personas que no le pondrán un gran valor a sus amistades, habrán personas que no colocarán valor en las relaciones, lo que sea. Eso depende de cada quien. Pero lo que sí te invito y el mensaje que te quiero dejar con este contenido, con este mini podcast que te estoy diciendo, es nunca dejes que se devalúe tu espíritu ni tu persona. Nosotros somos los únicos animales que estamos conscientes de nuestras acciones, de nuestros principios, de nuestras metas y de nuestros objetivos. Eso quiere decir que no importa qué tanto pase el tiempo, tú puedes modificar estas cosas, cambiarlas, ¿no? Tú no tienes una meta fija. Nosotros no somos como el resto de los animales que no tenemos conciencia y nada más buscamos reproducirnos, cuidar a los niños, comer y dormir, como cualquier otro animal. Esos son esos son instintos del ser humano que tiene internamente. El ser humano siente y vive esas cosas porque es un animal, sí lo es. Pero nosotros evolucionamos a ser un animal consciente. Y como animal consciente que somos, tenemos principios, tenemos objetivos, tenemos valores y tenemos metas. Y todas estas cosas que les acabo de mencionar son cambiantes. Un día tú puedes tener como objetivo ayudar a cierto grupo de personas y te das cuenta que ese grupo de personas no sirven para nada o sus valores no van en pro a tus valores y decidiste dejar de ayudarlos. Tu objetivo acaba de cambiar. Tal vez tu meta es hacer una presa, por ejemplo, y resulta que te das cuenta que hacer una presa es más dañino, cambias la meta. Y en vez de hacer una presa, haces, no sé, una planta hidroeléctrica, qué sé yo. Estoy aquí hablando cosas que de las cuales no sé. Pero de lo que sí sé es que nosotros somos animales que tenemos objetivos y metas
cambiantes. Por ende, conforme va avanzando tu edad, tendrás que ir y la vida te va a hacer cambiar tus metas y te va a hacer cambiar tus objetivos. No todos, pero sí algunos. Y estamos conscientes de eso. Y eso te permite a ti no permitir devaluarte a ti mismo como persona. No le pongas un valor bajo a algo solamente porque se te olvidó cambiar la meta. Si antes tu objetivo era tener 1 millón de amigos y tus objetivos iban a la par de tener 1 millón de amigos y la vida te mandó a un sitio o te enseñó que tener 1 millón de amigos no era lo correcto, cambia tu meta, cambia tus objetivos, reflexiona la situación y mejora, pero no te devalúes a ti mismo como persona en ninguno de estos aspectos, porque no hay nada más triste que un ser humano devaluado. Y ojo, a todas estas, yo quiero que entendamos que yo en ningún momento les he pedido a ustedes que le pidan a alguien más que los evalúe. Yo no le he pedido a nadie más que me evalúe a mí o que los evalúe a ustedes. Estoy pidiendo que ustedes se evalúen a sí mismos y se coloquen ese puntaje ustedes mismos. Y si ustedes mismos se colocan un puntaje bajo, toma acciones para que ese punto sea alto. Toma acciones para que puedas subir tu valor. El valor que te das a ti mismo, no que te está dando nadie más, es el valor que te estás dando tú mismo. Es importante que entendamos esto. Es importante que tengamos en consideración el peso que tiene el valor que nos damos a nosotros mismos. Hay una frase de un filósofo que decía, el ser humano es un animal increíble, porque se ama a sí mismo, porque puede amarse a sí mismo más de lo que lo aman los demás. Pero por alguna razón pone la opinión de los demás por encima de la opinión de sí mismo. Y esa frase es muy cierta. No dejes que tus propios conceptos te devalúen. No dejes que tus metas y tus objetivos se devalúen. No te devalúes tú. No te pongas un valor pequeño. No te pongas un valor fijo. Cambia y mejora. Intenta todos los días hacer algo nuevo. Intenta todos los días hacer algo que te ayude a cambiar y a mejorar. De tal manera que puedas tranquilamente tener un valor alto en todos estos aspectos de tu vida, en los cuales te sientas bien, en los cuales te sientas satisfecho, en los cuales te sientas realizado como ser humano. Y después de que veas la vida de esta forma y empieces a cambiar y a colocar cosas y a quitar cosas en tu vida, para que estos valores y estos puntajes suban y suban y suban y suban y no te devalúes a ti mismo como ser humano con el paso del tiempo, te darás cuenta que la vida te cambiará muchísimo. Te darás cuenta que la vida te cambiará y te mejorará muchísimo. Y eso es lo más valioso y lo más importante que tenemos los seres humanos. La vida. Y el cómo decidimos utilizarla y el cómo decidimos aprovecharla y el cómo decidimos cambiar las cosas en pro a tener una vida sana y satisfecha en base a los conceptos de cada uno de nosotros. Eso es lo que convierte al ser humano en algo invaluable. Eso es lo que nos convierte a todos nosotros en seres invaluables. Así que espero que con este episodio podamos reflexionar un poco referente a este tema. No te devalúes a ti mismo. Siempre intenta colocar un valor altísimo en tu vida. Siempre intenta ser una persona valiosa en base a tus criterios, pero ve en pro a tus criterios. Ve en pro a lo que tus metas y tus objetivos te dicen que hagas. Respeta tus principios siempre. No puedes cambiar tus principios, eventualmente tus principios pueden cambiar en algún punto de tu vida, sí, pero aquello que tú sientes que es valioso, que es invaluable, que aquello que tiene demasiado peso en tu vida, que tú dices, no, mira, esto tiene que ser así porque esto es así, y no es porque tú sientas que es la verdad absoluta, pero es lo que tu corazón te dice, es lo que tu mente te dice, es lo que tus principios te dicen. Y nunca te devalúes a ti mismo. Espero que esto le ayude muchísimo a muchas personas. Espero que este tema sea de mucho agrado para otros. He visto muchos seres humanos devaluándose con sus propias acciones, no con sus bocas ni con sus palabras,
Se dicen ser buenos amigos y no lo son. Dicen ser buenas parejas y no lo son. Dicen ser buenos trabajadores y no lo son. He visto muchas personas que se devalúan a sí mismos con sus acciones solamente porque no se han sentado a pensar realmente cuál es mi valor en cada uno de estos ámbitos y si mis acciones y mis objetivos y mis metas están de la mano con lo que yo digo ser o con lo que yo quiero ser en todos estos ámbitos que les acabo de mencionar. Muchas gracias también a Carlos por la inspiración del episodio del día de hoy, de verdad que sí. Felicitaciones por tu podcast y como siempre les digo a todos, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día.